en esta claridad que Dios nos está dando en relación con la formación de los administradores de Dios, los poderosos administradores de Dios, las personas por las cuales Dios enriquece al mundo. Escuchen lo que digo. Las personas por las cuales Dios enriquece, Dios bendice y Dios le da al mundo las soluciones, las perfectas soluciones a toda la expresión de sus necesidades. Nosotros los estamos identificando como los administradores. A su tiempo, en las enseñanzas dominicales, en relación con el tipo de administradores espirituales, nosotros estaremos hablando de los ministerios. Los ministerios son un campo de administración, no son el único campo de administración. Los ministerios mencionados en textos como 1 Corintios 12 o en textos como los de Romanos también, capítulo 12, esos ministerios son áreas de administración y especialmente muchos de ellos son áreas de administración espiritual, donde por dotación de Dios, a través de los dones, las personas sirven y entiendan, hermanos, no sirven solamente a la iglesia, sirven a toda la sociedad y deberíamos entender que si son administradores de Dios, son enviados al mundo a enfrentar la necesidad del mundo y a resolver la necesidad del pueblo de Dios. No es ese tipo de ideas que nosotros manejamos en donde creemos que los únicos beneficiarios de los recursos de Dios provistos a través de los ministerios son los creyentes. Hay muchas formas en las que el mundo es bendecido y es conducido a través de ministros, es conducido hacia el conocimiento de Dios, pero también es conducido hacia la solución de problemáticas sociales que Dios, mediante sus recursos, puede resolver de una manera más eficaz que las soluciones que el mundo puede dar. Entonces, entiendan que estamos hablando de el poderoso equipo que tiene Dios y el único medio por el cual Dios da lo suyo para los seres humanos. El único medio, escuchen lo que estoy diciendo, es el único medio. Es decir, lo que viene de Dios no llega de una forma accidental a través de cualquier persona. Lo que viene de Dios llega a través de gente que se dispone para servir a Dios. Entiendan que ese servicio de administración no es una dedicación en todos los casos de tiempo completo, pero sí de ubicación consistente para toda la vida de seres humanos que le dan a Dios los espacios de su vida para que Dios surta de bienes el mundo en el que nosotros vivimos. Esa es la historia bíblica, ¿no?
Esa es la historia bíblica. Son los personajes que vamos encontrando en la Biblia, son administradores de Dios. Todos son administradores de Dios. Nosotros tenemos que entender que un hombre como Abraham fue necesario. Y si Abraham no hubiera dado la medida, la humanidad hubiera tenido que esperar que surgiera alguien con las capacidades de Abraham. Y un hombre como Jacob era necesario. Un hombre como José era necesario. Y si José fracasa, hermanos míos, el programa de Dios busca quién. En un proceso histórico, en un proceso de sucesión histórica, van apareciendo personas y las personas van ministrando, sirviendo en el propósito de Dios en la época que le corresponde, en la medida de su formación, de su estructuración de vida, es decir, en la medida en que da la talla para que Dios lo use. Y si a medias nos dejamos formar por Dios, lo que da Dios es a medias, porque no puede dar más a través de nosotros. Y si no es a través de esos seres humanos, Dios no tiene otro mecanismo para obrar, porque todo lo que hace Dios lo hace en medio de una sociedad que se mueve dentro de los lineamientos del libre albedrío. Entiendan, las cosas se dan así porque existe un libre albedrío. De modo que si no es por medio de seres humanos, Dios no puede entregar lo suyo a los seres humanos. Entiéndanlo bien. Si no es por medio de seres humanos, Dios no puede dar nada de sí a los seres humanos. ¿Por qué? Porque es una condición básica que fundamenta el gran programa de Dios que identifica a la formación de los hijos de Dios. Y Dios bendice a los seres humanos solo a través de seres humanos. Lo que hacen otras entidades distintas no alcanza para resolver la gran necesidad del hombre respecto de lo que de Dios puede recibir. Y yo quiero que esto comiencen a trabajarlo en la mente de ustedes, porque es que nosotros queremos que Dios salve a mucha gente nuestra, ¿no? A mucha gente cercana, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros amigos, nuestros familiares. Y hermanos míos, Dios dice, pues, ese es el deseo ferviente que yo tengo, de salvarlos a todos y de enriquecerlos a todos, pero no tengo a través de quién. No tengo a través de quién. Y entonces ellos están empobrecidos no porque yo no quiera darles, sino porque no hay quien reciba para dar, porque no hay quien se ubique en ese territorio de compromiso, de formación, de madurez, para solventado poder proveer soluciones donde hay la necesidad. Siempre recuerdo la canción de Marcos Vidal, ¿cómo llama? Buscadme y viviréis. Es una canción que expresa eso, ¿no? A veces los creyentes y el mundo pregunta ¿por qué esto? ¿Por qué tantas cosas feas? ¿Por qué tantas cosas malas? ¿Ya? ¿Por qué no haces las cosas que hacías antes? ¿Por qué no te manifiestas
como lo hacías con todas esas personas maravillosas que narra la Biblia. Y entonces Dios pregunta a través de la canción, ¿y dónde están los de ahora? Esas personas de entonces estuvieron y dieron los espacios. Los de hoy, ¿cuál de los presentes puede tener la disposición que ellos tuvieron para permitirme a mí hacer las mismas cosas o mejores? ¿Sí me están oyendo bien? Así es como funciona el sistema. Por favor, así es como funciona el sistema. De modo que ningún creyente tiene libertad para quejarse de la vida y quejarse del mundo y mostrar al mundo como una cosa terrible que está haciendo mucho daño. Ningún creyente tiene derecho a expresar su indisposición, porque inmediatamente viene el dedo señalador. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Y tú qué aportas? Si las cosas están así es porque tú no te has dispuesto. Si las cosas no se resuelven es porque tú no aportas nada, no resuelves nada. Si yo no he podido mejorar las condiciones de la sociedad en la que vives, pues porque yo no cuento contigo. Si yo contara contigo, otra cosa estaría sucediendo allí donde tú vives. Pero yo no cuento contigo. ¿De qué te quejas si el único responsable eres tú? ¿Me están oyendo bien, hermanos míos? Y esta es la cordura del cristianismo, la base de la cordura del cristianismo. Es que todo el peso de responsabilidad por el bienestar de la sociedad en la que vivimos cae sobre nuestros hombros, porque poder suficiente hay en Dios, recursos hay en Dios, soluciones hay en Dios, pero no hay por dónde transmitirlas, por dónde llevarlas a la vida de la gente que en medio de angustiosa necesidad se debate a veces frente a la misma muerte, porque no tiene con qué resolver cosas mínimas de su necesidad como ser humano. ¿Ve? Hay una necesidad de Dios enorme. ¿Usted lo cree? En este tiempo hay una enorme necesidad de Dios. ¿Qué está diciendo eso? Que cada vez hay menos gente disponible, y está diciendo que nuestra religión es un cuento. ¿Me están oyendo lo que digo? Nuestra religión es un cuento. No servimos para nada para lo que Dios nos quiere usar. Y nos ponemos a dar vueltas alrededor de nuestras demandas de comodidad, de nuestras exigencias de bienestar, de nuestras quejas y reproches respecto de situaciones que se están dando en el entorno de nuestra vida. Hermanos, y nosotros no aportamos nada. Y cada día más estériles, cada día menos eficaces, siquiera para resolver lo propio. Es que ni siquiera lo de cada quien se está resolviendo con la solvencia básica que debiera resolverse. Hambrientos y necesitados andamos nosotros, hermanos, viviendo como personas en condiciones paupérrimas, en condiciones de extrema pobreza de todo lo que Dios puede dar, y somos los creyentes. Eso no tiene presentación. Y si ni para nosotros hay, cuanto menos para tanta gente allá afuera que está en medio de condiciones muy angustiosas y no tiene de dónde sacar un centavo existencial para el sustento de sus vidas, y no hay de dónde, no hay quien pueda recibirlo de Dios para dárselos. ¿Ve?
que alguien pueda decir delante de cualquier paralítico: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Ya? Y que esté dándole solución a su mal con toda la riqueza de los recursos de Dios. En ese texto que hemos leído y toda esa porción de Génesis que nos muestra la historia de José, vemos nosotros que José sale de la cárcel convertido en un experto y eficiente administrador. Y vean ustedes que frente a la angustiosa condición de Faraón, donde no encontraba en su reino una sola persona que le dilucidara el secreto de sus sueños, una forma muy de la época de entender la interpretación del futuro. Es una manera de plantear la interpretación del futuro que, hermanos míos, entiendan que es una manera de plantearla. Lo que está diciendo es que Faraón está buscando un visionario en medio de sus súbditos más ilustres que le tranquilice el corazón, porque tiene angustias en su visión del futuro. No hay quien le deje ver qué se debe hacer para resolver esas necesidades que Faraón está proyectando hacia el futuro y no tiene camino para resolverlo. Es un sueño que está allí atormentándolo, esa es la figura. Y sucede que José es un hombre que desde su niñez viene siendo formado por Dios en la interpretación del futuro, en la interpretación de lo que viene. Fíjese, el simbolismo de los sueños que él tuvo en la casa, dejándole ver Dios una realidad que vendría para el futuro, no es la forma simplista, como nosotros decimos, eso es un profeta. Es, a veces, hermanos, es la idea de un verdadero visionario que de muy temprano Dios le está mostrando para dónde van las cosas. Hay ciertas formas de genialidad en el mundo así. El mundo tiene gente así, gente visionaria, gente que dice: oiga, viene algo muy feo y debemos estar preparándonos para eso, y necesitamos crear condiciones ideales porque la sociedad se está moviendo así, y hacia el futuro viene algo que requiere que nosotros previsivamente estemos preparándonos para cuando llegue esa situación exigente. Bueno, eso era José. No nos quedemos con la imagen del sueño. La figura del sueño es, insisto, una presentación de la época, ¿ya? Pero hoy día nosotros no encontraríamos una persona que nos hable de sueños en la figura ingenua de un sueño, sino una persona que sea capaz de entender los tiempos. Esa era la capacidad de los grandes profetas, ¿no es cierto? Solo que José es anterior a los grandes profetas. Entonces, se entiende su formación, se entiende su estructura mental como alguien que viene siendo preparado por Dios, enriqueciéndolo en esa capacidad para una necesidad del mundo que se avecina, y Dios necesita a un hombre, y el hombre se le dispone y Dios le entrega recursos en ese sentido,
y en el momento preciso en el que se necesita su presentación en sociedad, el hombre no viene de la familia noble egipcia, sino que el hombre viene de la cárcel de Egipto. Lo sacan de la cárcel de Egipto para que resuelva la problemática de la potencia del mundo de aquel entonces. ¿Quién está dando escuela? Dios. Dios. Aleluya. Qué triste es que esté por suceder eso y no haya quien tenga visión, no haya quien tenga recurso de Dios. Y Faraón tenga que lamentar que le llegó la calamidad y nadie pudo ver la tragedia que se avecinaba. Y claro, calamidad que llega, destrucción que se da, un derrumbamiento de un imperio por una enorme escasez, cosa que sucedía en aquel entonces fácilmente. Entonces, José ministra a Faraón, es decir, le sirve a Faraón, el rey de Egipto, interpretando la figura de sus sueños, revelándose como un hombre visionario y con capacidad para sugerir un eficaz manejo de la nación, enfrentando las realidades inevitables del futuro, lo que leímos ahora antes de comenzar la predicación. De hecho, pues la consecuencia se da. José fue nombrado primer ministro en el país más poderoso del mundo de entonces. Imagínense ustedes un pastor de oveja hebreo termina convertido en primer ministro. De hecho, la historia dice que el faraón de aquel entonces es un faraón emparentado con los hebreos también, un faraón de los Hicsos, un pueblo vinculado de origen semita, de origen parecido al origen de José, del pueblo hebreo. Y era una época en que ellos podían entrar a Egipto y florecer como nación, protegido por Egipto porque eran familiares de raza los que gobernaban en aquel entonces en Egipto. Pero vea cómo el momento histórico se da preciso para la persona especialmente preparada por Dios. La solución fue enorme, ¿no es cierto? Según el texto, y lo leíamos, Dios bendijo su gestión y de esa forma salvó mucha gente de todo el Medio Oriente. Dios enriqueció a Egipto por la capacidad que desplegó su siervo, el cual permitió que Dios le soltara una riqueza inimaginable, una cosa abundante, unas soluciones especiales que de otra forma no se hubieran podido lograr. En el capítulo 41, el versículo 47 dice: en aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Y lo único que hizo José fue pedirle a los agricultores que le entregaran al Estado, le entregaran a Faraón el 20%
de su producido, ¿ya? El 20%, con el 20% de cada cultivador, dice el texto en Reina Valera, que quintó. Quintar es quitar la quinta parte. La quinta parte es el 20%, ¿ya? Entonces, la idea es un mecanismo ingenioso. Los cultivadores tuvieron sus ganancias, mejoraron su situación, pero el Estado hizo provisión previsiva, es decir, una cosa extraordinaria, superior a la de la época y de muchas épocas, porque de las cosas tristes de los gobernantes actuales es que muchos quieren resolverlo de ahora, pero se les olvida que hay que tener recursos para mañana también. Y cada quien le saca el mayor provecho al tiempo de gobierno que tiene y le deja al otro la carga. Y no se da cuenta que no le deja una simple carga económica a un gobernante, sino que deja al país en medio de una necesidad mayor. Ha sido nuestra tragedia histórica lo que hace que nosotros seamos, como muchos otros países, un país subdesarrollado, porque el problema de los países subdesarrollados no es falta de riquezas ni de bienes, sino incapacidad de administración. No hay administradores que valgan la pena, no hay visionarios, no hay estadistas. Nosotros no tenemos estadistas hace mucho tiempo. Tenemos muchos charlatanes en todas las épocas, pero no tenemos gente que sepa manejar un Estado y lo conduzca hacia las soluciones de las necesidades del presente y lo proyecte hacia el futuro, ¿ya? Y con ese cuento de peleas políticas y de los intereses de cada quien, todo el mundo está tratando de cortarle los brazos y las piernas a los otros, y con eso le anula a los países el desarrollo. Y los países desarrollados viven encantados con todo eso, porque estos se estancan, estos se detienen y dependen todo el tiempo de ellos, porque no hay quien maneje la administración con una visión del tiempo y de la época, pensando en el futuro y en el bienestar de todos. Necesitamos un José. Aleluya. ¿Me están oyendo? Solo que no puede haber José porque todo el mundo está dedicado a la cosecha de su propio terruño y no está pensando en el bienestar de todos, y nadie quiere sacrificar nada. Por tanto, no hay por donde Dios provea las grandes soluciones que solo Él puede dar. Pero vean que esta condición de José, dice el texto, el del versículo 48, que reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Aleluya. ¿Solución para quién? Para el mundo, para la sociedad del mundo. Pero fíjense que en las soluciones de Dios, lo que le sirve al mundo, lo que enriquece al mundo, se hace pensando y a través de su pueblo. Dios necesitaba que la familia de Jacob no pereciera en una hambruna que inevitablemente los iba a matar. No tenían futuro. 7 años de necesidad, 7 años de hambre no les dan futuro, y tendrían que esparcirse en muchas direcciones, y así desaparecerían pueblos enteros. Por 7 años de hambre puede desaparecer toda la población de una región. Y hermanos míos, Dios está resolviendo cosas con José
Y José entiende la razón fundamental de todo ese proceso de su vida cuando llega el momento en que se enfrenta a sus hermanos y entiende que lo que Dios quería era enviarlo adelante para salvar a su propia familia. Gloria a Dios. Nosotros en situación así le diríamos al Señor: Señor, ¿por qué? ¿Por qué mi familia se muere de hambre? ¿Por qué nosotros estamos viviendo esta crisis terrible económica? Señor, ¿por qué nos pruebas de esta forma? Y Dios dice: yo no los estoy probando a ustedes. Ustedes no tienen porque no se han dispuesto. Y no hay con quién. No cuento con ninguno de ustedes para salvarlos, para guardarlos, para protegerlos, para darles mañana. ¿Ah? Yo tenía claro lo que venía y estaba buscando en medio de ustedes a alguien, a uno solo, que se dispusiera, y con ese yo hubiera hecho maravillas. Pero ya no hay mucho que hacer, porque en ustedes no se encuentra con quién, y en el vecindario tampoco hay con quién. Es toda una ausencia de ministerios suficientemente capaces para solventar las cosas. En el capítulo 45, en el versículo 4, José, al revelarse a sus hermanos, deja ver la realidad de su proceso, el motivo, las implicaciones finales de una vida bien dispuesta, con fines de salvación de parte de Dios para un pueblo que ama entrañablemente. Versículo 3. Y dijo José a sus hermanos, Génesis 45, 3. Yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¡Qué manera de interpretar! ¿Ya? Un hombre que creció tanto que no tenía espacios para el resentimiento, sino que interpretó el suceso como un mecanismo de Dios con propósito de salvación, y en cambio del reproche y la queja común en nuestro infantilismo, Él los invita a reconocer la sabiduría de un Dios que lo envía a Él adelante, empujado por ellos, pero no es lo que ellos hicieron, sino lo que Dios hizo. Gloria a Dios. Vean ustedes cómo piensa un administrador de Dios. A muchos de nosotros se nos va la vida haciendo reproches. Y todo el tiempo maltrechos por el trato indebido que nos dieron. Y nunca nos hemos abierto a entender que de pronto Dios permite eso para formar el carácter del hombre o la mujer que Él necesita para momentos especiales del programa existencial en el que Dios quiere salvar a muchos. No, nosotros todavía estamos indispuestos
por el trato de mamá, por el trato de papá, por el trato de la familia, por el trato de los maestros, por el trato de los vecinos, por el trato de todo el mundo, y lanzamos nuestra queja porque hasta ahora estamos tocados por las cosas negativas que nos han acontecido. Cuando debiéramos decirle al Señor, Señor, estoy tratando de entender para qué todo eso, porque hay un para qué. Aleluya. Siempre hay un para qué. Detrás de todas nuestras tragedias hay un programa de Dios para darle el temple a la vida de aquellos a los que Él quiere usar para su causa. De modo que no hay tiempo para la queja, no hay tiempo para el reproche, no hay tiempo para el sentimiento de insatisfacción, porque los días son cortos y apenas tenemos el tiempo necesario para hacer la gesta para la cual Dios nos preparó. De modo que es hora de echar atrás todo ese tipo de amarguras, ese tipo de resentimientos, de frustraciones, de quejas y reproches que nos hace a nosotros personas todo el tiempo frustradas y limitadas, porque entendemos que la vida nos ha tratado tan mal, nos ha paleado tanto, que no hay manera que nosotros hoy levantemos cabeza, porque la dureza y la violencia recibida no nos permite ver la vida con una garantía hacia el futuro. Cuando tenemos que decirle al Señor, Señor, tú lo permitiste, algo estaba buscando, Señor, ayúdame a no perderme en esa visión estrecha del que no ve sino su propia situación y se enreda en su propia tragedia. Ayúdame a entender mi historia como un propósito tuyo. Ayúdame a encontrar todos los caminos que me conduzcan hacia la claridad del presente y me deje ver qué estás esperando de mí para mañana. Señor, aquí estoy para eso. Y he estado en tus manos todo este tiempo y te agradezco lo que has hecho, pero necesito tener claro hacia dónde va todo esto. José le dice a sus hermanos, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá. Fíjense cómo les quita la culpa. Los está colocando en el lugar de gestores de un programa de Dios, de modo que no les da tiempo a encerrarse en la angustia de haber cometido tan tremendo error, porque el error se convirtió en virtud por la capacidad del administrador de Dios para entender la historia. Gloria a Dios. ¿No será que debemos soltar a la gente? A veces hasta los muertos los tenemos amarrados. Se nos murieron los viejos, se nos murió mucha gente, se nos ha ido gente y todavía los tenemos amarrados acá adentro. ¿Ya? No los soltamos de esa demanda que les hemos hecho. Y no entendemos que en el programa de Dios todas las cosas feas y malas conducen a bien, porque a los que aman a Dios, todas las cosas los ayuda a bien. En una sana interpretación que da el amor. Por tanto, una sana interpretación de la mente madura, una sana interpretación de aquel que no se ve rodeado de la maldad, sino de una gran bondad que lo trajo al mundo para cosas grandes. ¡Aleluya! Por favor, entiendan las cosas. Eso es madurez. Eso es madurez. A veces yo veo a las personas en los matrimonios y todavía están elaborando sus amarguras, sus frustraciones, las cosas que no se han dado, como justificación para sentirse desgraciados o
sentirse como personas a las que se les malogró la vida porque la otra persona nunca supo valorar su bienestar como debió valorarlo. Hermanos míos, y todavía hay una vida para vivir, para desarrollar, y nos quedamos allí, como sintiendo que no valió la pena, que esto no tiene sentido, y esa persona está allí, esperando que nosotros le demos plataforma para desarrollar al lado nuestro el programa de Dios con su vida, y allí estamos nosotros también expectantes, en cambio de amarrarnos y maniatarnos, anularnos el uno al otro alrededor de quejas y reproches, y no decir, Señor, aquí nos tienes para los propósitos tuyos, y en las condiciones de esto que se ha dado conmigo, en una elección que yo he hecho, tú has sacado provecho aún de los errores que hemos cometido. Ayúdanos a sacar adelante esto como debe ser. Hablo a veces en la visión de las familias, ¿verdad? No vemos sino las cosas feas, las cosas malas, y no le encontramos la validez a muchas de las cosas que tienen que ver con los propósitos de Dios. Y estamos nosotros mismos amarrándonos, ¿verdad? Estamos todo el tiempo bloqueándonos y negando la sabiduría de Dios, el poder de Dios, la grandeza del propósito divino, porque no somos capaces de abrir la mente para descubrir que en medio de todo eso Dios nos ha preparado camino para llegar donde tenemos que llegar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá a vosotros, aleluya, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id por mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. ¿Captan ustedes? ¿Después de cuántos años ya se desata la revelación de fondo, el propósito de fondo? Y hubo un hombre que hizo el trabajo como debía hacerlo, y Dios desplegó a través de él una riqueza como hasta entonces no se conocía en los pueblos primitivos, y Dios salvó un imperio por un hombre que Dios usó para, por medio de él, salvar a su propio pueblo. Gloria a Dios. Es una cosa extraordinaria, hermanos míos. José, en los nombres que le dio a sus hijos, hizo una interpretación concreta
de su proceso y sus resultados. ¿Ya? En el texto, en el capítulo, voy a decirles, 42, 41, 50. Dice, y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés. Ese nombre traducido del hebreo es he olvidado. Significativo eso, ¿no? ¿Cómo? Sí. La posibilidad que Dios le da para olvidar. Dios, dice José, me ha hecho olvidar mi pena y la familia de mi padre. Entiendan que no es que haya olvidado a su familia, sino que José olvidó lo feo, lo malo, lo desagradable, lo que estorbaba su mente y lo bloqueaba para seguir adelante. El primogénito recibe el nombre que identifica la liberación que Dios le ha dado a la mente de José. Gloria a Dios. Si no es así, nosotros no le servimos a Dios ni a nadie. Si Dios no nos permite a nosotros liberarnos de toda esa carga del pasado, de toda esa fuerza negativa de lo que viene de ayer. A veces, si Dios no nos permite a nosotros superar, olvidando todas las cosas grandes y significativas del pasado, de modo que aprendamos a superar el espíritu de la nostalgia. ¿Me están oyendo? ¿Sí me están oyendo? Ese cuento de que todo pasado fue mejor es una indicación de nuestra insensatez al recordar, porque realmente si yo estoy pensando que mi presente es una condición muy por debajo de mi pasado, estaré todo el tiempo mirando hacia atrás y nunca proyectando la vida hacia donde debe proyectarse la vida, que es en el hoy hacia el mañana. Entonces, José logró olvidar. José se desprendió de resentimientos. José se desprendió de amarguras, de frustraciones, por otro lado, del sentimiento del niño que él había tenido todo, de los privilegios, de las honras, de las condiciones supremas de su infancia cargada de afecto y de cuidados, porque fue un hombre privilegiado en su nacimiento. Pero él debió olvidar, porque de otra forma no le servía a Dios. Aleluya. Dice, por tanto, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y dice respecto del segundo, y llamó el nombre del segundo Efraín, y el término Efraín es he fructificado. Ese es el resultado. Lo de ayer quedó atrás y hoy tengo fruto de la bendición actual de Dios. He fructificado. Dios me ha hecho fecundo en el país de mi aflicción. Aquí vine en condiciones de mucha aflicción, de mucho padecimiento, en condición de un esclavo, y Dios me ha dado un fruto abundante en condiciones adversas, demostrando que aquí estoy porque Dios tiene un programa conmigo. Aleluya. Hermanos míos, qué condición tan especial de la vida de un hombre dispuesto
que aceptó su destino, que se dejó formar, que tuvo entereza, que tuvo carácter, que tuvo disposición de fe, convencimiento de la grandeza de su Dios, que pensó todo el tiempo en el bienestar de los suyos más que en sus propias tragedias, y que le abrió la puerta a Dios para que lo usara como hasta entonces ningún hombre había podido ser usado por Dios. ¡Aleluya! ¿Quedó claro, hermanos míos? ¿Tiene sentido eso? ¿No será eso lo que Dios está haciendo con usted? Yo estoy convencido que sí. Solo que abra los ojos. Abra los ojos. Y deje de estar buscándole 5 patas al gato sabiendo que tiene 4. Deje de estar buscando explicaciones malas. Deje de estar buscando justificaciones evasivas. Deje de encerrarse en ese tipo de razonamiento que da la autorreferencia. Todo el tiempo se sienten las personas tocadas por la maldad de lo que está alrededor de ellos. Son como el foco sobre quien se ensaña la maldad. José recibió un trato de perros, recibió un trato terrible y bien dirigido contra él, y José esquivó la interpretación autorreferida y se abrió hacia las posibilidades de un proyecto divino con la vida suya. ¿Ha quedado clara la idea? Ay, hermano, es que, pastor, es que yo no sé por qué todo contra mí. Es que si usted se diera cuenta y yo le contara mi historia, usted estaría llorando en este tiempo por todo lo que yo le tendría que decir de mi historia. No cuente historias para hacer llorar, cuente historias para dejar ver la sabiduría de su Dios, para conducir procesos de la vida suya hacia objetivos grandiosos y maravillosos. Pónganse de pie, por favor, hermano. En la medida en que nosotros vamos envejeciendo, debemos haber alcanzado la sabiduría para benignizar nuestra propia historia. Es decir, para ver a un Dios bondadoso sacando adelante la vida nuestra mediante una interpretación saludable de los sucesos existenciales nuestros, que en cambio de ser una tragedia, son una serie de sucesos que conducen a la salvación y conduce al aprovechamiento supremo de las posibilidades de una existencia en las manos de un Dios que hace de cosas pequeñas e insignificantes grandezas y condiciones sublimes, porque poder tiene Él para cambiar las características feas y malas de las condiciones de vida que nos ha tocado vivir. Así que benignice su interpretación, vuélvase sabio, vuélvase una mujer sabia, un hombre sabio. Conviértase en una persona que cada vez entienda mejor las cosas y vaya soltando todas las fuerzas que podría decir, eso son cargas atávicas, eso viene desde atrás y yo vengo amarrado, casi desde el vientre de mi madre, yo vengo amarrado. No, usted no está amarrado. Dios ha venido liberándolo y usted no lo ha visto. Dios ha venido soltando muchas cosas y usted se ha cegado, porque está mirando con visión obtusa algo que Dios está abriendo como un horizonte de posibilidades maravillosas en un proyecto de Él con la vida suya, que incluye el hecho de que Dios nos quiere bendecir a nosotros a través de usted. Padre eterno, ayúdanos. Dirígenos, Señor, hacia propósitos saludables en la interpretación que hagamos de la vida. En el nombre de Jesucristo te presento esta iglesia, a tu pueblo, a todas esas personas que se han expuesto a esta enseñanza. Te los presento, Señor, para que ayudes a cada uno
a salir de ese capullo de encierro en el que se ha metido su vida cuando tú los has llamado a los propósitos sublimes de tu plan salvador en este mundo. Señor, extiende tu mano poderosa y abre la mente de todos, Señor, para que te vean a ti haciendo maravillas en relación con sus vidas. Sácalos, Señor, de esa perspectiva elemental y simplista y de esa forma a veces obcecada en la que nos encerramos manteniendo posturas equivocadas para ver las situaciones de nuestra vida y no entender que hay un camino que nos está conduciendo a la liberación y sobre todo hacia la disposición de nuestra vida para que tú la uses para fines provechosos y salvadores. En el nombre de Jesucristo, entonces, te presento a tu pueblo y te pido por cada uno de ellos, Señor, la oportunidad de ser llevados a verdaderos estados de victoria, de soluciones poderosas en la vida de ellos, en las condiciones de su existencia, Señor. Oh, Dios mío, los tienes aquí y los has venido preparando. Ayúdalos a aceptar el reto que les entregas. Ayúdalos a abrirse hacia el hecho de convertirse en administradores de tu causa. Ayúdalos, Señor, a provisionarse de lo tuyo para solventar un mundo tan necesitado, tan hambriento de cosas válidas, de soluciones espirituales, de soluciones auténticas que vengan de ti. En el nombre glorioso de Jesucristo el Señor. Amén, amén, amén.